victimario. Bueno, parte de lo que fue, ¿no?, el procedimiento a cargo de la Fiscalía con respecto a este hecho, porque si hablamos de sextorsión, Rolando, hablamos de que es un caso constante, Sí. hablamos de denuncias constantemente y diferentes quizás modus operandi, pero el objetivo siempre es el mismo. Siempre es el mismo y en este caso hablamos de una joven de 24 años, como decía el fiscal Delfino, que es una influencer que trabaja con sus redes sociales. No solamente mujeres lo hacen esto, también hombres, ya se dieron varios operativos, mucho dinero también genera esta industria y hoy nos acompaña ya una amiga de la casa, la licenciada Rocío Paredes, porque a lo largo de este tiempo se habló bastante del tema de la sextorsión. Sí. Incluso le escuchábamos a diferentes profesionales haciendo más o menos una descripción del perfil de qué le lleva a personas tan jóvenes con futuros prometedor, que puede ganar mucho más dinero a través de sus redes sociales con la cantidad de seguidores que ella tiene, a desviarse de ese camino y utilizar el método delictivo para conseguir dinero. Licenciada, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes, Solange, Rodi. Sí, es un tema apasionante hoy en día dentro de la psicología, sobre todo la forense y la sexología también, porque el tema de la sextorsión empieza con un sexting. Y Que fue el caso, ¿verdad? Porque empezó con fue eso. el caso. Hoy en día el sexting es una moda muy usada por los jóvenes, sobre todo, y algunos lo utilizan, aprovechan ese placer que genera esa herramienta hoy tecnológica para aprovecharse de personas incautas. Generalmente son los hombres los que caen. Con respecto a esto, ¿verdad? Hablábamos de esta joven, sumamente, 24 años, 24 me decía, años, muy sumamente joven, licenciada, y hablar nomás de un perfil, ¿no?, general. El objetivo es la manipulación, obtener justamente en este caso dinero a cambio o cualquier otro tipo de beneficio, pero si analizamos un perfil, ¿qué podemos hablar de este tipo de características? Y más teniendo en este caso, personas jóvenes involucradas. Y en realidad es ese deseo de tener más, de adquirir posicionamiento, de tener cosas materiales, ¿verdad? Y de repente también está el poder que asume esa persona por la otra, ¿verdad? De extorsionarle, de sacarle un provecho económico y también de decidir, ¿verdad? De decidir que esa persona siga sometida. Son personas que no tienen escrúpulos, de repente no hay culpas, no hay sentimientos de que está haciendo algo malo, sino que está sacando beneficio de algo. No lo ven como un delito hasta que se los... ¿Son personas peligrosas, lo podemos decir así, porque no tienen ese sentido de empatía o ese sentido de consideración? Para decir nomás, tienen un nombre, son sociópatas, porque siempre de alguna manera intentamos encasillar en algún tipo de característica o no precisamente. Lo ideal es no etiquetar a las personas, sí, pero dentro de la psicología clínica se habla de la sociopatía, ¿verdad? Una persona que no tiene empatía, que se muestra de una manera muy agradable. Pero a todo el mundo le cae bien. A todo el mundo le cae bien. Pero a la hora de la verdad es para sacar una ventaja propia, ¿verdad? Usted decía, licenciada, que esto comienza con el deseo de buscar placer. Que generalmente forma parte de este método que se utiliza, pero después desemboca en este tipo de hechos, cuando ya vamos a lo delictual. Ahora, las personas que generalmente ceden a esto, ¿le pasa por incauto, por confianzudo o por, qué podríamos decir en este caso, de un potencial victimario? En el caso de Paraguay yo creo que sí. El paraguayo es muy confianzudo, piensa que no le va a pasar, ¿verdad? Tiene ese pensamiento mágico. Pero a nivel mundial, el FBI está alertando sobre este tipo de acciones, que hay redes que se dedican a extorsionar a personas a través de sacarle beneficio a las fotos íntimas, a los videos, ¿verdad? Pero ¿cómo llegas a conseguir eso? Te tenés que ganar la confianza de la otra persona, ¿verdad? De hecho, que estoy leyendo en los mensajes, licenciada, esto es el reflejo nada más de tantos casos que pasan, porque
no sé, en los últimos 5 minutos llegaron tantas denuncias de un mismo perfil. ¿También? Exactamente, que está extorsionando a varios hombres a través de redes sociales, también con el tema del sexting. En este caso le pide también dinero para no publicar las fotos y cuando no consiguen terminan publicando en grupos masivos diciendo que fue víctima de estas personas. Claro. Es algo que definitivamente es una persona que tiene cierto tipo de trastorno quien lo hace, ¿no? Y habría que ver Es cada el momento caso en que es vos estás diferente. aprovechando de la vulnerabilidad de esa Sí. persona para sacar provecho, ¿eh? Exactamente, o sea, no tenés remordimiento. Es una persona que no tiene remordimiento en sacarle provecho a la otra persona y la otra persona se queda con daños psicológicos muy graves. Por eso es que paga, termina accediendo al chantaje, ¿verdad? Qué importante lo que decías. Esto no es una cuestión de un día para el otro, ¿verdad? Lo que hace una persona que ejerce este tipo de acciones que realmente son criminales es ir de a poco, ¿verdad? De menos a más. También teniendo en cuenta cuán confianzudo no sea su víctima. O sea, esto es un trabajo de hormiguita, por decirlo así. Y me decía que tiene un montón de seguidores Sí. y estaba esperando a la víctima adecuada, ¿verdad? Digamos. Pero este es un caso... Entre tantos. Entre tantos. Hay gente que se dedica luego a buscar víctimas. ¿Cuál sería el perfil de una potencial víctima? Antisocial, con traumas del sí. pasado. ¿Cuál es el...? De la víctima. Sí, de la uno vi- se puede hacer, o cada persona tiene un perfil distinto, o hay algo en común entre la gente que hace eso, no Que sé. cae, vos decís, ¿verdad? sí, la persona. Yo digo el perfil del que de la cae. víctima, ¿no? De la víctima. De la víctima que cae ante esto, porque mira que hablamos todo el tiempo de que atención, presten mucha atención. Hay gente, en este caso, muy poderosa, muy conocida, que cae incluso, gente que quizás no tiene tampoco los recursos para acceder a tanta información, que cae. Pero ¿cuál sería de alguna manera algunas características básicas que tiene la potencial víctima para caer en este tipo de situaciones? Justamente, Solán, estoy haciendo una investigación al respecto sobre los tipos de personalidad y la gente que practica el sexting, por ejemplo. Ah, mira. Y todavía no está terminado, pero les prometo que van a ser los primeros en saber una vez que termine. Exacto. Y Pero- eso también incluye el perfil de las personas que lo hacen, licenciada. Sí, del que practica. Del que practica, Del que claro. practica de las dos sexting, partes. sí. El sexting no es algo malo. O sea, da placer, por eso es que se practica. Lo malo es cuando te vulneran esa confianza que vos le das a la otra persona, ¿verdad? O sea, cuando hay gente que busca exactamente aprovecharse Claro. del otro. De la ¿verdad? confianza. Sí, exactamente. Es algo que se practica, pero no se cuida. La gente no se cuida para hacer el sexting. En México, por ejemplo, a los adolescentes le enseñan cómo hacer sexting seguro. mira. O sea, tendría que haber una campaña mucho más fuerte de parte de los organismos de seguridad o del gobierno para empezar a trabajar. Creo que la policía trabajó un tiempo con los estudiantes. Sí, el tema del sexting. Del sexting, pero no sé a qué nivel de prevención llegó. Pero la gente que cae ya son adultos de 50, 60. Hombres mayores. Hombres mayores que se ven seducidos por una hermosa mujer. En este caso es real, pero otros casos son imágenes que bajan de internet y empiezan a... Están desde la cárcel por la... Sí. Creo que Claro, es eso el justamente modo hacía más conocido. referencia. Muchas veces vienen de la cárcel, utilizan a mujeres reales para hablar por teléfono, pero la foto le corresponde a otra persona. En este caso en particular es todo real. La persona que se los indica según la investigación. Y también hablamos de una víctima que por ahí es bastante conocida también. Entonces, licenciada, de alguna manera, reitero esto. Y decías, no está mal el sexo, no está mal, pero de alguna manera también hay que hacerlo con gente que tengamos una confianza extrema para evitar este tipo de situación. Hay que ver los riesgos y beneficios y también ver a quién vos le estás enviando esas fotos, si es una relación nueva, si ya es estable. Porque en las relaciones de pareja estables el sexting puede ser bien visto, ¿verdad? Pero si es una persona extraña que no te da esa Confianza. seguridad, aunque esto puede ser, como dice Solange, un trabajo de hormiga que ya empezó hace tiempo, que ya se ganó su confianza. Claro, y creen, bueno, acá ya ahí se genera como un vínculo bastante espectacular. No lo creo porque, por eso le preguntaba acerca de perfiles, no quiere decir que esta joven tenga ese perfil, ¿verdad? Pero en el caso de los psicópatas, los sociópatas,
tienen ese trabajo de hormiga hasta generar una confianza en su potencial víctima, ¿verdad? Bueno, hablar de esto tiene mucha tela para cortar, licenciada, sin embargo, qué importante hablar. Antes de cerrar nada más y aprovechar esto, ¿qué consejos le damos a personas de todas las edades con respecto al sexting? Yo creo que es algo que podemos hacernos, mirar al costado y decir que esto no pasa, pero esto es algo constante para cuidarnos también, ¿verdad? Así mismo, y que tengan en cuenta a quién le están pasando esas fotos, esas imágenes, tener en cuenta quién está del otro lado del celular o de la tablet, ¿verdad? Porque a veces creemos conocer a la persona, pero nunca terminamos de conocerla totalmente. Y otro tema, antes también de cerrar, que me estaba olvidando, licenciada, la posición, el daño que le genera a la víctima, en este caso, debe ser pánico, miedo, desesperación, todos esos factores que le llevan también a acceder a ese pedido de terminar pagando y muchas veces por tanto tiempo sacando sumas millonarias, ¿no? Sí, ese consejo me gustaría darle a los padres que no le juzguen a sus hijos si es que encuentran que están haciendo sexting. Al contrario, hablen, conversen, porque hubo casos de suicidio que terminan en suicidio por el miedo, por la vergüenza, por la culpa que genera una vez que la cosa se descubre, ¿verdad? Que pasa de más de 2 personas. Totalmente. Y una vez que vos lanzas una foto o un video al internet, eso ya se expande, ya queda en una nube, escapa a tu control. Totalmente. Tener en cuenta que no podemos controlarlo todo. Y si estás en una situación así, denuncia, habla con alguna persona de confianza y que no se dejen chantajear. Totalmente. Y vamos a esperar a la licenciada con el resultado, porque va a ser muy interesante con el resultado de esta investigación, porque definitivamente es algo que se instaló y en los últimos meses uno pierde de alguna manera o no se puede estimar todo lo que ya recaudó esta forma de operar, porque hay personas que se animan, porque de alguna manera también hay una campaña o a través de los medios se habla de forma constante de denunciar este tipo de situaciones, pero todavía hay gente temerosa que por allí no lo hace y termina cediendo, hasta más no puede, terminan perdiendo todo. Lo que decía la licenciada, ¿verdad? Esa sensación de culpa, vergüenza, angustia, en muchos casos, ¿verdad? Perder a tu familia porque hay gente casada. Hay muchas víctimas en este caso sextorsión, que bueno, están en pareja, tienen un matrimonio, entonces son muchos los factores que se analizan a la hora de animarse o no animarse a denunciar. Dejando de lado la moral, esto sigue siendo un crimen, ¿verdad? La persona que lo realiza es una persona que de alguna manera incumple las normas establecidas, y es por eso que es importante hablar de eso, de animarse a denunciar. Exactamente. Puede que te juzguen, puede que te digan que no hiciste bien, pero a la larga es lo mejor afrontar las cosas como vengan, porque el tiempo en que vos estás sometido a otra persona te genera también ansiedad, te genera depresión, te puede generar otros trastornos que te va a salir mucho más caro que 70, 80 millones. La salud mental totalmente deteriorada después de pasar una experiencia así, ¿verdad? Así mismo, sobre todo más por la sociedad, Claro. que la sociedad es muy dura muchas veces. Juzga mucho. Sí. Y se da de tantas formas. Vos sabés que, licenciada, estoy leyendo acá todos los mensajes, hablamos nosotros específicamente del sexting, pero tiene también sus derivaciones, dice de gente que usa mi perfil y ofrece servicios, gente que conoce, gente desesperada que no sabe qué hacer. Es más, acá estoy leyendo un mensaje de una persona que estuvo privada de su libertad, que acompañó muy de cerca ese proceso porque se hacía de las cárceles, gente que tiene muchísimo tiempo para dedicarse exclusivamente a delinquir. O sea, tiene tantas derivaciones eso de algo que decías, debería ser normal, tiene tantas ramificaciones que de alguna manera se instala y termina en este tipo de situaciones, ¿eh? Sí, porque tenemos una cultura muy cerrada a hablar de temas de sexualidad, por ejemplo. Y el sexting es una nueva forma de entablar una relación con otra persona hoy en día, aprovechando la tecnología, ¿verdad? La tecnología puede tener muchas cosas buenas y así como cosas malas. Depende de nosotros cómo lo aplicamos, ¿verdad? Y está hay una línea muy delgada entre lo bueno y lo malo. Y hay mucha gente mala, como también hay mucha gente buena que puede
usar para el bien esto, ¿verdad? Claro. Sí. Tiene los dos polos, y como cualquier circunstancia, ¿verdad?, que tenga que ver con una relación, en este caso supuestamente interpersonal, que en realidad tenía otro objetivo. La gente nos va a escribir, vamos a seguir recibiendo sus mensajes al 856250000. Queremos compartir, sí, esto tiene que ver con un chat, aparentemente, ya nos comenta la producción de un televidente, esto es. Ah, sí. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque ese chat tiene fotos y no mostrar el nombre de la persona. ¿Saben qué? Justamente a esto yo hacía referencia. Estaba mirando, hice un repaso rápido en Facebook y me di cuenta que no es solamente esta persona, o sea, hay un perfil de una mujer que opera en Facebook y que toma contacto definitivamente con diferentes hombres, sí. hombres principalmente. Y después, esta es el mismo modo operandi, son varias las víctimas. Esta es una de ellas nada más, porque estaba viendo cuál es su método. Tira las capturas o las fotografías de contenido sexual en grupos grandes, en comunidades de información, principalmente diciendo, yo fui víctima de esta persona porque me enviaba sus fotos íntimas, pero hace con las mismas personas, perdón, con muchas personas al mismo tiempo. Impresionante es. O sea que este es un modus ya establecido hace un tiempo, Rolando. Exactamente, y está desesperada la persona, decía, necesita ayuda, me extorsionó, me sacó dinero y cuando ya no quiero más pagar, publica toda esa fotografía. Yo me imagino la situación de desesperación que te debe, solamente de leer, de saber eso, ya te genera una angustia, no sé, una situación bastante desesperadora. Imagínate vivir eso en carne propia, debe ser una situación que mueve absolutamente todo, ¿verdad? Bueno, estamos en contacto con una víctima de esa extorsión. Le agradecemos por charlar con nosotros. Obviamente lo hacemos de manera anónima, pero es importante hablar de tu experiencia, porque es uno de los tantos casos, ¿verdad? Muchísimos así. Buenas tardes y bueno, escuchamos un poco de tu testimonio. ¿Cómo habría iniciado todo? Hola, muy buenas tardes. Y dice que una chica me hizo estafa, una cuenta. ¿Sí? Ahora te escuchamos mejor. ¿Cómo fue? ¿Esta persona se contactó contigo? ¿En qué red social? ¿Cómo inició la conversación? Y me envió solicitud por Facebook. Después yo acepté y tipo me escribió, me respondió mi historia. Y después estamos hablando ahí, después me dijo para que te pase el número y le pasé. El WhatsApp. A partir de ahí, ella te dice, bueno, vamos a hablar en el WhatsApp. Sí. Y empiezan a chatear en esta plataforma. Sí, después ya me dijo para que me pase una foto, qué sé yo. ¿Sí? Más privadas. Sí. Pero la foto que pasé no es real. O que no me... No, o sea que esas fotos que publicó en estos grupos no te pertenecen a vos. No, amigo. Decían que son tus fotos y publicaba. ¿Cuánto te pedía? Un 300.000. 300.000 te pedía para que no publique la foto. No para que voy. Y estaba viendo, porque estaba haciendo un repaso, que esa misma cuenta le publicó a varias otras personas, así como vos también, diciendo que recibió fotografías de contenido íntimo, que fue víctima de abuso incluso. No sé si vos llegaste también a ver eso en algún momento. Sí, he visto, pero yo nunca hice esa cosa. ¿Y vos llegaste a hacer alguna denuncia? No, todavía no. Bueno, pero pensás hacer a partir de esto, porque la verdad que sea el monto que sea o la manera en que esta persona esté operando es sumamente grave, porque finalmente afecta a tu imagen, empieza a querer esto, escracharte y demás. Sí. Me imagino que es una situación desesperante eso, ¿verdad? Sí, así mismo. Muchas personas no saben. Ya muchas personas te contaron de haber pasado por lo mismo con esta misma persona. Sí. Y actúa de la misma manera, ¿saben algún dato más de esta persona? Y me dijo que va a destruir mi vida por completo. Te dijo, voy a destruir tu vida por completo, te dijo. Y voy a pasar a los familiares. ¿Qué le va a pasar a los familiares?
Qué situación más difícil. Bueno, en este caso lo que, como decía que todavía no hiciste la denuncia, la policía siempre pide para dejar constancia también de esta situación y que de alguna manera pueda investigarse, porque vemos que muchísima gente fueron afectadas por la misma persona, Sí. así es que nosotros te agradecemos tu testimonio. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Obviamente, hablar de estos casos, mira, una víctima de las tantas que seguramente se verán identificadas. Les pedimos que hagan la denuncia. Para cerrar este caso, gracias a la licenciada Rocío Paredes, mencionar de vuelta el caso de esta joven que se la conoce en redes sociales como Bel Ibarra. Vamos a ver de vuelta sus fotos. Ella se expone a una pena de 5 años. Sí. Por este caso, el fiscal dijo que ya en el transcurso de esta tarde, seguramente a esta hora, ya está presentando la imputación en su contra, simplemente para recordarle a la gente de lo que se expone cuando decide recurrir a este tipo de métodos delictivos. Licenciada, gracias por acompañarnos. Muchas Esperamos el gracias. resultado de la investigación. Nos avisáis y volvemos Vamos para a charlar hablar. de Sí, eso. sí, clarísimo. Ustedes van a ser los primeros. Gracias, Licen. Hablando de este tema, gracias a la gente que también participó. Exactamente. Tenemos todavía mucho más por hablar en Tarde de Noticias, varios otros temas también que vamos a estar analizando ya enseguida.